Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta presentación de las actividades para el 2021 de los agentes del ecosistema de emprendimiento. En la jornada de hoy vamos a recoger todas las diferentes acciones que el IBACE y el CEI Valencia han preparado para los agentes con objeto de recuperar y fortalecer el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia de Julia Compani, directora general del IBACE, que nos va a contar un poco de los temas esto, y creo que el programa tiene una gran implantación dentro de lo que es el convenio que tenemos con el IBACE. Bien, respecto a esta jornada, lo que vamos a analizar es, dentro del convenio que tenemos, el tema de la identificación y desarrollo de necesidades territoriales y sectoriales con los agentes del ecosistema valenciano de emprendimiento. Por comentar qué es lo que se realizó en el año pasado, en el 2020. En el 2020 realizamos identificación de necesidades en dos grupos de trabajo. Uno fue el de Alcoyá y el Comtat y el otro fue el que denominamos Interior Noreste, que recogía las diferentes comarcas: Camp del Túria, Serranos, Rincón de Ademuz, Utiel Requena y la Vall d'Allora. La verdad es que se hizo francamente un muy buen trabajo. Participaron en estas jornadas en una 14, otra 16, y el número de oportunidades que surgieron 26 y 27. O sea que creo que fue unas jornadas francamente muy interesantes, y ahí seguimos una metodología diseñada por la consultora Loop, que es quien colabora con nosotros. Bien. Para este 2021, lo que vamos a hacer, si bien el año pasado con estas dos comarcas hicimos la identificación de necesidades, este año lo que nos planteamos es, de esas 26 o 27 oportunidades, elegir dos o tres para intentar implementarlas. O sea, el objetivo de este año es, sobre esa base de identificación, vamos a la fase de implementación. Vamos a incorporar un nuevo grupo en el tema de identificación de necesidades. El grupo de trabajo va a contar con las comarcas de la Costera y la Canal de Navarrés, todas las comarcas centrales de Valencia, que creo que es muy importante esa zona, y una zona a desarrollar. Bien, respecto al tema de los resultados del programa del año pasado de fortalecimiento de agentes, decir que se hicieron 69 sesiones. O sea, una cantidad francamente muy importante, a la cual asistieron 1.467 asistentes. De los 1.467, 859 eran agentes. O sea que verdaderamente la implicación de los agentes del ecosistema fue muy alta, y estos 859 agentes pertenecían a más de 300 entidades. O sea, daos cuenta, dentro del mapa de entidades que tenemos, pues existen en este momento 784 entidades, y aquí participaron más de 300. O sea que francamente el resultado fue muy bueno. Y bueno, y ya de lo que vamos a realizar este año, creo que es importante destacar el gran avance que hemos tenido en estos últimos tiempos con el mapa de entidades. Es decir, que en estos momentos hay 784 entidades activadas. O sea, vamos creciendo cada año. Y después, el año pasado, pusimos en marcha el mapa de cooperación empresarial e innovación, con la geolocalización y caracterización sectorial. Francamente, fue un trabajo muy arduo, porque realmente era muy importante conseguir que la participación de muchas empresas. Decir que respecto al tema de cooperación en temas de innovación, detectamos 2.259, y en la parte de empresas tractoras 333. La verdad es que con estos dos mapas, sobre todo el mapa de cooperación empresarial e innovación, vamos a seguir este año su desarrollo y contactos e implementación. Bueno, y la jornada que hoy nos reúne, pues creo que tenemos, es decir, la presencia por una parte, de Julia Compani, a la cual le voy a pasar la palabra, y a continuación otros dos ponentes más que nos van a comentar temas relativos al el evento. Buenos días, muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que lo primero que corresponde aquí es agradecer el trabajo desarrollado por el CEI Valencia, el CEI Alcoy Valencia, que, como ha dicho Jesús, en este año complicado, este año 2020, que ha sido difícil a la hora de desarrollar las actividades, bueno, pues ha conseguido, pues, desarrollar tantas actuaciones como ha descrito el director del CEI Alcoy Valencia. Pero también quisiera agradecerles la organización precisamente de esta jornada,
y también quisiera agradecer la presencia de todos los que hoy os habéis conectado a esta presentación, a esta jornada. Para IBACE, la participación de todos los agentes que componen el ecosistema emprendedor valenciano es importantísima. Sin vosotros, sin vuestra participación activa, es muy complicado, resulta muy difícil apoyar la recuperación de nuestras empresas. Y, por supuesto, resulta muy difícil también la creación y consolidación de nuevas empresas que, como sabéis, en estos momentos de crisis sanitaria y económica tanto necesitamos. Hace menos de un año, la crisis sanitaria nos obligó a redefinir las actuaciones que llevamos a cabo precisamente con el convenio al que ha hecho referencia Jesús, con el convenio de actividades con los CEIs. ¿Por qué? Pues porque la situación había cambiado radicalmente y, por tanto, necesitábamos adaptarnos a las nuevas necesidades que presentaban los emprendedores. Gracias a la colaboración estrecha que llevamos ya desde hace muchos años, la verdad es que lo pudimos hacer y pudimos realizar una serie de actuaciones adaptadas precisamente a las necesidades del contexto en el que se desarrollaron durante todo el ejercicio 2020. Hoy, como ha dicho el director del CEI Alcoy Valencia, van a presentarse las actuaciones que van a tener lugar a lo largo de este 2021. Es cierto que algunas van a ser continuación de las iniciadas en el año 2020 y otras van a ser de nueva definición, que van a incorporarse este año. Pero todas coinciden en un mismo objetivo, ¿no? Fomentar, impulsar el emprendimiento innovador como un instrumento para mejora de la economía valenciana. Yo no voy a entrar en detalle de esas actuaciones, de esas acciones que se van a desarrollar en el ejercicio 2021, porque precisamente van a ser tratadas a continuación, pero yo sí que quisiera incidir una vez más en el valor, en el enorme valor que para IBACE tiene vuestra participación en las actividades que se desarrollen. Vuestra participación hace posible conocer concretamente cuáles son las necesidades, qué dificultades o qué recursos necesitan nuestros emprendedores para poner en marcha su proyecto empresarial y para hacerlo con posibilidades de generar el éxito. Ahora, más que nunca, necesitamos coordinarnos, colaborar y fortalecer, en definitiva, el ecosistema valenciano emprendedor. Considero, por tanto, muy positiva la celebración, la organización de esta jornada. Espero, por tanto, y os solicito una vez más que participéis activamente para hacernos llegar vuestras opiniones, vuestras observaciones, y no a lo largo de esta jornada, sino que tenéis las puertas de IBACE y de los CEIs abiertas para que en cualquier momento podamos entablar esa conversación, esa reunión que nos haga saber, conocer cuáles son las necesidades y aceptarnos a cada momento concreto, porque sabemos que el tiempo en el que vivimos, el contexto en el que nos movemos en la actualidad, está plagado de incertidumbres y necesitamos adaptarnos constantemente. Nada más por mi parte, no quiero alargarme más, simplemente agradecer a todos vuestra participación. Espero que esta jornada y el plan que se desarrolle este año sea atractivo para todos vosotros, resulte provechoso y nos permita avanzar precisamente en la creación y consolidación de empresas innovadoras esenciales en estos momentos si queremos mejorar la competitividad de nuestra economía y, en definitiva, la mejora y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julia, por tus palabras de apoyo y, sobre todo, la importancia que tiene para el ecosistema valenciano el que el IBACE esté respaldando este tipo de iniciativas. Muchas gracias nuevamente. Bueno, a continuación tiene la palabra José Domingo Martínez, de los Servicios Innovadores y Sostenibles de la Diputación de Valencia y, además, vicepresidente de la sección ADELIPSE de Agente de Desarrollo Local. José Vicente, cuando quieras. José Gracias, Domingo, Jesús. perdón, José Domingo. Gracias, Jesús. Gracias, Julia. Gracias, IBACE. Gracias, CEI Alcoy Valencia, por contar un año más con nosotros y permitirnos, en definitiva, contribuir a la definición de actividades y acciones encaminadas, evidentemente, al fortalecimiento de los agentes, de los profesionales del ecosistema emprendedor
y, por tanto, al fortalecimiento en la generación de oportunidades y de iniciativas emprendedoras en los territorios, capaces de contribuir a esa transformación socioeconómica tan importante. Bueno, pues gracias. Y gracias sobre todo por vuestras ganas de coordinar todas estas acciones y sobre todo por vuestra capacidad de escucha activa. Nosotros lo vivimos en primera persona con vosotros, con la constante comunicación y coordinación, os trasladamos cualquier comentario o sugerencia que surge en el territorio. Vosotros, evidentemente, siempre estáis ahí para escucharnos, aceptarlas e incorporarlas a las actividades. Por lo tanto, el plan de acciones que entiendo que se va a presentar es algo vivo, no es algo cerrado. La escucha activa por parte del CEI de Vivaz es permanente, y en ese sentido nosotros, nuestra labor de intermediación y de recoger la sensibilidad del territorio siempre está ahí y nos ponemos a vuestra disposición. Bien, me gustaría hacer alguna reflexión antes de entrar en los objetivos que queremos cubrir. Y bueno, creo que este año 2021 nos espera ruido, mucho ruido, y también diría que ansiedad, mucha ansiedad, de cómo gestionar esta ansiedad. Y lo digo porque a la habitual dificultad que tenemos los profesionales en el territorio para coordinar todas las acciones que se hacen en fomento del emprendimiento, que siempre digo que se hace mucho y bien. Es decir, creo que somos una comunidad autónoma y creo que tenemos además una marca y un prestigio ganado a nivel nacional y a nivel europeo de territorio emprendedor. Creo que lo hacemos bien, ¿no? Pero sigue faltando esa mejor coordinación, por llamarlo de alguna forma, pero que no lo digo yo, surge de los talleres que organizamos en el territorio, ¿no? Y esa necesidad de establecer mejores relaciones entre los actores público-privados es un elemento en el que vamos a seguir trabajando este año y que me parece fundamental. Entonces, unida a esa dinámica de acciones, nos encontramos también con nuestra dinámica habitual de gestión de subvenciones, muchas de ellas dirigidas en materia de emprendimiento. Bueno, pues ahora nos encontramos, como decía Julia, con el Next Generation, ¿no? Estos fondos de recuperación que parece que en definitiva significa un aluvión de millones que supuestamente va a llegar al territorio, muchos de ellos para fomentar el emprendimiento, y esto es por lo que digo que hay mucho ruido y sobre todo nos va a generar mucha ansiedad, porque si bien es cierto que el Next Generation llegará, lo que también es evidente que en los territorios no hay Next Generation de profesionales para gestionar estos proyectos. Somos los mismos a los que supuestamente nos va a llegar más tareas, más responsabilidades, más gestión de convocatorias. Vamos a concurrir a convocatorias como pollo sin cabeza. Entonces, gestionemos también esa ansiedad y para ello un poco pretendemos este año, con las acciones que hoy presentaremos, ponernos a vuestra disposición para intentar darle pausa y criterio a todos estos procedimientos y no cometer los errores habituales de a la caza del euro y a la caza de la subvención conforme se vayan lanzando convocatorias que a partir de abril-mayo van a llegar, ya os digo, vamos, aluvión de convocatoria. Demuestran un botón, todos habéis sufrido en el territorio la gestión del programa Resistir, un programa muy interesante para apoyar a las pymes valencianas que se van a financiar con fondos del Next Generation, en concreto con los REACT-EU. Pero bueno, dicho todo esto, además se incorpora, como es evidente con esta cantidad de dinero que hay que gestionar, pues también, pues yo diría que pues una dinámica de emprendimiento innovador público, lo cual está muy bien, pero esto implica que diferentes entidades y administraciones van a ir lanzando convocatorias y programas que vamos a tener que coordinar en el territorio, ¿no? Y como muestra también, hace un par de semanas se presentó la estrategia España Nación Emprendedora en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria, en la que nos presentaron, entre otros proyectos, el programa Renace, que es una red de espacios para el emprendimiento territorial, o dotado con una barbaridad de millones que no voy a reproducir, o el propio comunicado que ha lanzado el Ministerio de Transición Ecológica, estableciendo líneas específicas de emprendimiento, estableciendo la puesta en marcha de centros de innovación territorial para el desarrollo emprendedor, nuestro programa JAM de la Dirección General de Emprendimiento. Es decir, que gracias también en parte a estos fondos se van a desarrollar muchas actividades en el territorio para el fomento del emprendimiento, pero que de alguna forma tenemos que intentar, por nuestra parte, coordinarlos de alguna manera. Bueno, y dicho todo esto, nos queda, creo, dos cosas importantes que hacer a nivel profesional, ¿no? Yo diría, si me lo permitís, no escuchar todo este ruido y seguir haciendo lo que debemos de hacer, que es programar las necesidades de nuestros territorios en función de las singularidades
y capacidades que ello requiere, y entonces cuando tengamos claro todo esto, empezar a buscar dónde presento una convocatoria de subvenciones y no lanzarme a por todas. Y luego lo segundo que sí me atrevería a sugeriros es que nos apliquemos esta palabra tan bonita que ahora hemos aprendido de la resiliencia y que la apliquemos con nosotros y con nuestro territorio, ¿no? Que aprendamos a adaptarnos, ¿no?, a las circunstancias que nos toca vivir, porque creo que es un momento histórico, lo decía Julia, lo decía Jesús. Creo que es un buen momento para poder optar a financiar aquellos proyectos que no hemos encontrado financiación en otras ocasiones, pero que eso lo debemos hacer, digo, insisto, con criterios de coordinación, de singularidad territorial, de consenso entre los actores, y creo que eso es lo que creo que podemos contribuir este año con el desarrollo de las acciones. En concreto, y por acabar, yo plantearía 4 objetivos, ¿no?, que pretendemos con las acciones de fortalecimiento del ecosistema. Uno es incrementar las acciones de networking territorial, es una demanda histórica de los territorios. Creo que debemos intentar vertebrar una verdadera redarquía territorial, es decir, que sea una red verdadera en los territorios. Me gusta mucho la palabreja esta de redarquía. Por otro lado, establecer verdaderos procesos de desarrollo de potencialidades, recursos y capacidades de los territorios, contribuir a definir estrategias e iniciativas de emprendimiento innovador singular, vinculando siempre la innovación al territorio. No hay innovación si no la vinculamos al territorio. Tenemos la obligación de desarrollar el conjunto de los territorios de la provincia de Valencia y de la Comunidad Valenciana. Y por último, pues todo ello nos debe, seguro, ayudar a mejorar nuestras opciones de captar financiación para desarrollar nuestros proyectos emprendedores en nuestros territorios. Es un momento histórico y creo que es importante. Y dicho todo esto, yo creo que deberíamos irnos a hacer un chequeo y si nos encontramos bien de salud, pues venga, ánimo, y creo que nos esperan unos meses súper interesantes. Parece que suena todo esto ambicioso, pero es que no podemos, no podemos no ser ambiciosos en estos momentos. Así es que ánimo y estamos a vuestra disposición y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Yo creo que tienes toda la razón con lo que has expuesto. Yo creo que es un planteamiento de cómo debemos actuar para sacar el máximo provecho a estos fondos que nos vienen y, sobre todo, aprovechar este tiempo que llevamos de coordinación de todo el ecosistema para, con esa unión que estamos teniendo, intentar que el aprovechamiento sea máximo y que verdaderamente llegue verdaderamente a la gente que tiene que llegar, que son a los autónomos y a las pymes y a las nuevas iniciativas empresariales que se pueden presentar. Bien, muchas gracias. Entonces, José Domingo, y tiene la palabra Ricard Calvo, director de GRIDET de la Universidad de Valencia. Ricard, cuando quieras. Buen día, Julia, Jesús, José Domingo, y a todos y a todas. Un placer ver caras y nombres conocidos, ¿no? Ahora que nos estamos acostumbrando a esto de la pantalla, donde vemos alguna cara, pero sobre todo vemos el nombre de la personita que está ahí conectada, ¿no? Lo que les decía, un placer. Bueno, pues revivir todas esas situaciones que hemos tenido en algún momento y que seguro, como decía José Domingo, tendremos de cara al futuro. Por nuestra parte, desde el Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial de la Universidad de Valencia, desde el Instituto de Desarrollo Local de la misma y desde la propia universidad, agradecer enormemente al CEI BACE la posibilidad de compartir esta mesa y, sobre todo, la posibilidad de compartir el programa de fortalecimiento del ecosistema, del emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Lo decía José Domingo, pero gracias Jesús, gracias Pablo, Jordi, Lourdes, gracias a todos y a todas los que estáis ahí y que lo hacéis posible. Como os decía, para la universidad en general y para la Universidad de Valencia en este caso en concreto, a la que represento a través del IDL y del GRIDET, para nosotros es de máxima importancia participar en estos procesos de transferencia, ¿vale? Procesos de intercambio con el territorio y sobre todo con sus actores. Decíais anteriormente aquello de recuperar y fortalecer, ¿no? Como uno de vuestros lemas y de aquellos bueno, pues paraguas sobre los que tenemos que trabajar. Coincidimos plenamente, ¿no? Y yo creo que de esto nace pues esa escucha activa a la que se refería José Domingo, a ese intercambio, ¿no? A esa posibilidad de hacer cosas y sobre todo de buscar esas necesidades que cubrir sobre el territorio. El territorio, ¿qué es lo que nos pide? El territorio nos pide que hablemos con él, con el territorio y con sus actores, que escuchemos. El año pasado, como actividad previa al segundo congreso, hicimos un lloro colectivo, ¿no? Es decir, escuchamos de alguna manera a los actores que quisieron participar, divididos por municipios, para que nos dijeran qué estaban haciendo y con qué se encontraban. Es importante que escuchemos al territorio, pero no es menos importante que
empaticemos con él, pero desde un punto de vista asertivo, es decir, que propongamos, que nos planteemos el decir, está muy bien esa incertidumbre con la que nos encontramos, está claro que la situación con la que vivimos es la que es, pero a partir de ahí tenemos que actuar. Y para actuar hay que proponer, y para proponer hay que, bueno, pues de alguna manera moverse. Hay que hablar el mismo lenguaje que habla el territorio, que hablan sus actores, hay que entendernos, y además debe ser un lenguaje que sea accesible, que sea o que permita el intercambio. ¿Todo ello qué es lo que implica? Bueno, pues de alguna manera lo que implica es, yo creo que algo que ya llevamos colaborando con el CEI, con IBACE, desde hace un par de años, y es bajar al territorio. Bajar al territorio significa pisar el territorio. Pisar el territorio significa pasar a la acción. Quien nos conoce, quien conoce a Gride, quien conoce al instituto, quien conoce un poco nuestra trayectoria, sabe que lo intentamos, ¿no? Está en nuestro ADN y de alguna manera en la forma. Sí, parece que Ricard se ha quedado congelada la imagen. Sí, eso es que ha bajado el territorio y se ha quedado ahí. Ha salido de la nube y se ha bajado el territorio. Pues nada. Bueno, Jesús. vale, pues nada, pues ahora cuando se reenganche continuamos. En fin, el motivo de la jornada es verdaderamente presentar las diferentes novedades que para este 2021 tenemos previstas. Entonces lo vamos a hacer a través de 2 mesas redondas. Una primera que será los servicios de alto valor añadido para el 2021, en la cual participará Jordi Tormo, que es técnico de promoción económica del CEI, y Ramón Ferrandis, que es el responsable del área de asesoramiento del CEI, lo cual nos contarán las nuevas acciones del programa, el programa Big CEI Online, el mapa de cooperación, que como antes he comentado, este año se pretende tener un importante desarrollo, y las diferentes acciones de impulso de la cooperación empresarial. Tras esta presentación de novedades, pasaremos a la segunda parte, el programa de fortalecimiento de agentes para 2021, en el cual contaremos con Pablo Zeinos, responsable del área de comunicación y formación del CEI, y nuevamente con Jordi Tormo, técnico de promoción económica. Y aquí ya veremos todas las diferentes actividades que a lo largo del año tenemos previsto hacer. De una parte, los foros de emprendimiento con talento y los Focus PYME y emprendimiento, el programa de capacitación de agentes, el congreso que se ha estado citando repetidamente, el congreso de agentes del ecosistema, los portales y recursos web para emprendimiento y pymes que tenemos, y por último cerraremos hablando del mapa de entidades y servicios de emprendimiento que va a continuar con su desarrollo. En fin, este es el programa que tenemos previsto para hoy, y si no, si Ricard no tiene conexión. ¿Tenemos conexión con Ricard? No, Jesús, así No. que si quieres Pues bueno, continuamos con pues la entonces pasamos ya pues a la primera parte, servicios de alto valor añadido. Inicias en principio tú, ¿no, Jordi? Sí, Vale, voy a estar adelante yo, pues. gracias Jesús, voy a estar yo durante unos minutos, acompañado también por Aitana Camps, la gerente del GAL Turia Calderona, que nos va a trasladar su experiencia en las actividades del año pasado. Empezamos la presentación, como bien nos comentaba Jesús. Si bien antes os pedimos si podéis activar las cámaras, y así haremos una foto de familia, ¿vale? Para recordar este día de encuentro, de compartir experiencias. Así que si os parece, perfecto, Encar, que te había visto pasar por pantalla antes. Buenos días. Bueno, además... Qué obediente, Jordi. Sí. Muy bien. Muy bien. Pues Lourdes, como estás por ahí, si quieres, cuando quieras, ya podemos hacer la foto. Sí, a ver, está Tere haciendo la foto. Ahora os ha visto, estaba esperando unos segunditos, pues si se esperaba, si se conectaba alguien más, pero yo creo que... bueno, sí, hay algunas cámaras que se van encendiendo. Sí, esperamos unos segunditos a ver si quien todavía la tiene apagada tiene intención de encenderla. A ver, sí. Vale, creo que ya. Venga, la de 3, hago la captura. 1, 2, 3. Voy a comprobar un segundo. Vale, pues muy bien, gracias. Gracias a vosotras. Perfecto, pues
Voy a pasar a compartir pantalla y os vamos a ir presentando las actividades y las acciones para este 2021. Vale, perfecto. Ya debéis de ver mi pantalla. Genial, pues mira, como bien nos ha comentado ya tanto Jesús como Julia, como José Domingo, como Ricard, para este 2021 hemos programado toda una serie de acciones que tienen como objetivo ayudaros a los agentes del ecosistema, los que estáis prestando servicios a emprendedores y a empresas y estáis al día a día de la atención del territorio. Y es importante, como comentaba José Domingo, de que bueno, pues nos tengáis en consideración en todo lo que os podamos echar una mano, ahí vamos a estar con vosotros. Como podéis ver en pantalla, el objetivo para este 2021 continúa siendo apoyar, como os comentaba, la coordinación del ecosistema de apoyo al emprendimiento en el territorio valenciano, impulsando la recuperación de las empresas innovadoras, fomentando y potenciando el emprendimiento innovador de alto valor añadido. Es lo que queremos conseguir al final con todas estas acciones, con el motivo, con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuestro territorio. Para ello se han establecido cuatro grandes líneas, cuatro grandes bloques de acciones que vamos a ir desgranando en la presentación uno a uno. En primer lugar, la identificación, desarrollo y dinamización de necesidades territoriales y sectoriales que tengan los agentes del territorio y las empresas que tienen representación en vuestros territorios. Esa es la primera línea de desarrollo de acciones. La segunda consiste en el diseño y la puesta en marcha de acciones que den respuestas a esas necesidades que hemos detectado, que hemos identificado en el punto anterior, ¿vale? en la línea 1. Por lo tanto, son acciones que van estrechamente ligadas, conectadas entre ellas. La tercera, poner en marcha toda una serie de acciones para impulsar la recuperación de las empresas innovadoras en el territorio valenciano, como bien comentaba la directora general de IBACE en su intervención como motivo. Y el cuarto punto, la cuarta línea de acción para este 2021 va a ser la actualización y mejora de las plataformas web de apoyo al ecosistema de emprendedor de la Comunidad Valenciana, que es a través del cual sugerimos y desarrollamos toda una serie de herramientas y recursos que están a vuestra disposición para ayudaros en vuestro día a día. Por lo tanto, estas cuatro grandes líneas de acción para 2021 son las que vamos a ir desgranando en la sesión de esta mañana. Empezamos con la primera de ellas, el programa de identificación de necesidades territoriales y empresariales. En este programa, que ya lanzamos el año pasado como una experiencia piloto, vamos a dar continuidad a las acciones que se han desarrollado con el objetivo de ir avanzando. El objetivo de este programa es dinamizar el tejido empresarial en los distintos territorios del ámbito de la Comunidad Valenciana, atendiendo siempre a sus especificidades y a su situación actual, como bien comentaba José Domingo, conociendo en detalle la realidad de cada uno de los territorios. Y lo vamos a hacer a través de un sistema continuo de grupos de trabajo para identificar esas necesidades y esas oportunidades que tanto para el territorio como para las empresas que están en el territorio pueden ser interesantes que vayamos desarrollando durante los próximos años. En ese sentido, dentro de esta línea de trabajo, podemos decir que hay como tres sublíneas. La primera la denominamos detección y registro de necesidades territoriales. La segunda de ellas es la creación de grupos de trabajo territoriales y sectoriales. Y la tercera es la identificación de acciones de benchmarking territorial. Mirad, respecto a los grupos de trabajo, como bien os comentaba Jesús, y aquí es para lo que tenemos esta mañana también la intervención de Aitana Camps, como os comentaba. Durante el año 2020 creamos los primeros grupos de trabajo para la identificación de necesidades territoriales y empresariales. Como ya os comentaba Jesús, fueron dos grupos de trabajo, dos primeras experiencias que se van a repetir este año. Y las hicimos con las comarcas del Alto y Aire Contar, en este primer grupo, en la cual participaron 14 agentes y se identificaron 28 oportunidades de desarrollo para este territorio. Y además trabajamos con un segundo territorio constituido por las comarcas de interior del noreste de la provincia de Valencia, Camp de Túria, Los Serranos, Rincón de Muz, Utiel de Requena y Baida y Ora, en la cual en este grupo participaron 16 agentes y se identificaron 27 oportunidades de desarrollo para el futuro de este territorio.
En ambos casos trabajamos con una metodología ágil de trabajo, con sesiones online, una metodología innovadora, novedosa, que habíamos desarrollado junto a una consultora que es New Business Models. Bueno, pues como os comentaba, este programa de identificación de necesidades en grupos de trabajo lo vamos a continuar este 2021 con la incorporación en esta fase que yo os he explicado, de poner en marcha estos grupos de trabajo en las comarcas de la Canal de Navarrés y la Costera. Es uno de los territorios que pretendemos que podamos trabajar, que se puedan trabajar con esta metodología, con los agentes que tenéis de representación, entre los cuales algunos estáis en la sesión. Y además la creación de otro grupo, ya no tanto con una especificidad tan territorial, sino más sectorial. Y en este sentido, bueno, pues estamos pensando que quizás podría estar ligado a la agroindustria o a lo agrotec, ¿vale? Y que distintos agentes del territorio, ya del conjunto de Comunidad Valenciana, pudiesen participar en este grupo sectorial. Además, para aquellos territorios que participaron en la primera experiencia en 2020, como os comentaba Jesús, vamos a ir un paso más allá y vamos a ir a trabajar de forma concreta sobre algunas de las oportunidades que se identificaron en 2020. En este sentido, la previsión para este año es recuperar los grupos de trabajo de las comarcas de Alcoyà y de Comtat y de las comarcas del interior noreste de la provincia de Valencia para continuar con el trabajo que ya se inició el año pasado y dar continuidad a esos grupos de trabajo y de networking entre agentes en vistas a desarrollar oportunidades en el territorio. Muy ligado con esta línea de trabajo está el benchmarking territorial que os comentaba, que es un recurso que tenéis a vuestra disposición a través del canal de desarrollo local de Emprenen Junts y que durante 2020 y continuaremos trabajando este 2021, estamos recopilando y haciendo difusión de iniciativas que en distintos ámbitos geográficos, en Comunidad Valenciana, en España y en Europa, y en distintos ámbitos temáticos, en materia de despoblamiento, emprendimiento rural, turismo, agroindustria, transferencia de conocimiento, apoyo a la recuperación demográfica de los territorios. Estamos recopilando, como os comentaba, y poniéndolas a vuestra disposición a través del canal de desarrollo local de Emprenen Junts. Durante 2020 hicimos una selección de 117 ejemplos de proyectos que se están aplicando en otros territorios, como en el conjunto de España o Europa, o en nuestro territorio, o en Comunidad Valenciana, y que pueden ser proyectos de referencia para cubrir algunas de las necesidades que tenemos en nuestros territorios. Así que os animo a que entréis en el canal de desarrollo local, veréis un apartado que indica iniciativas y ahí vais a tener las 117 experiencias que os pueden sugerir ideas a la hora de poner en marcha proyectos en vuestros municipios, en vuestras comarcas. Bueno, este año, como os comentaba, vamos a seguir trabajando en esta línea, en la línea del benchmarking territorial, recopilando más experiencias que pensemos que puedan ser interesantes para todos vosotros, en vuestro día a día, en vuestra actividad, en vuestros territorios. Mirad, voy a descompartir pantalla porque, como os comentaba, una de las líneas que vamos a continuar este año es la de los grupos de trabajo de identificación de necesidades y de oportunidades. Y para ello hemos atracado a Aitana Camps, que es la gerente del GAL Turia Calderona, porque consideramos que es importante que nos pueda contar la experiencia que como miembro de ese grupo de las comarcas de interior de la provincia de Valencia, pues participó el año pasado aportando todo su conocimiento y toda su experiencia para lograr que en ese grupo se identificaran esas 27 oportunidades de desarrollo del territorio. Así que, Aitana, si te parece, te voy a pasar el testigo para que puedas participar también en la intervención. Cuando quieras. Perfecto, pues muchas gracias Jordi, muchas gracias sobre todo a CEI y en este momento muchas gracias a CEI por mirar hacia el rural y por atender las necesidades de las zonas rurales y de las empresas de las zonas rurales y de trabajar siempre junto a nosotras de una manera muy proactiva, así que muchísimas gracias. Bueno, cuando estuvimos trabajando con esta metodología que desarrolló la consultora Loop, la verdad es que creo que compartir esos momentos de reflexión y de conocimiento con un montón de agentes del territorio
Pues además con esa metodología que, como digo, invita a la reflexión, pues me parece muy interesante porque entre todas las personas que participamos construimos una visión de las zonas rurales en este momento o de nuestro territorio en este momento y cómo queremos o cómo nos planteamos o qué necesidades creemos que nuestras zonas pueden tener en el futuro para adaptarnos, ¿no?, a todas las barbaridad de innovaciones que vienen en este siglo XXI, ¿no? También es importante, me parece, contar con este tipo de documentación para poder trasladar, como hablabais antes en ese modelo de planificación, a las personas que nos gobiernan, pues cuáles son las necesidades que se han detectado en las diferentes zonas para que con esa planificación, pues como decía antes José Domingo, no vayamos al asalto de la subvención, sino que tengamos unos criterios a seguir a la hora de solicitar esas subvenciones y desarrollar esas acciones que se necesitan en cada territorio concretamente, ¿no? De todas aquellas 27 acciones que se detectaron y que trabajamos todos y todas juntas en estos días, en estas jornadas, pues os voy a comentar algunas como pinceladas y nada, como decía Jordi, pues estamos esperando encantadas el momento de desarrollar acciones para implementarlas, ¿no? Dentro de todos los aspectos y de todos los sectores que se trabajaron, vamos a destacar unos cuantos por hacer un breve resumen. En cuanto a economía y mercado, pues se consideró que sería importante o necesario desarrollar una figura de protección, una marca de calidad en las áreas rurales para que todos los productos agrarios, los productos artesanos, los productos turísticos pues se engloben todos dentro de un mismo marco y todas las personas que están desarrollando acciones económicas en esos sentidos, pues que tengan una misma filosofía o una misma forma de actuar para conseguir unos objetivos que muchas veces son comunes, ¿no? Después, en cuanto evidentemente al tema de tecnología y ciencia, y dado el momento que estamos viviendo, evidentemente se consideró necesario y muy necesario en el rural trabajar proyectos de economía circular, trabajar proyectos o que ayudar a las empresas y a los diferentes agentes y a las diferentes entidades a transicionar energéticamente hacia un modelo sostenible, no un modelo devastador, sino un modelo sostenible para utilizar todas estas nuevas energías verdes, y evidentemente es muy necesario en el rural que se implemente por parte de los gobiernos y por parte de las instituciones a quienes corresponda, pues esa transición digital y esa implementación de las infraestructuras digitales que permitan a las empresas del territorio y a las personas que viven en el territorio tener una buena conectividad con todo lo que esto influye en las empresas y en las personas que viven en los pequeños pueblos, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a sociedad y cultura, pues bueno, creemos que es muy importante recuperar el valor de lo rural en positivo, es decir, olvidar esa imagen de algo como obsoleto y desfasado y convertir o intentar fomentar o facilitar que el rural se convierta en un espacio atractivo tanto para las personas que viven en él como las posibles personas que nos visitan, ¿no? Enfocando, por ejemplo, en el tema de turismo, pues hacia un turismo más sostenible, más responsable, un turismo más slow, poniendo en valor sobre todo los recursos ambientales que tenemos en las zonas rurales. Así que bueno, he hecho un pequeño resumen, espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Volver a dar las gracias al CEI y sobre todo a todas las compañeras y compañeros que participaron en esta iniciativa y animar a otras compañeras en las que este año se van a implementar este tipo de acciones, a participar y a poner el conocimiento de todas las personas, porque creo que el rural necesita de todas y de todos para avanzar. Así que muchas gracias, Jordi, Juan Buigues. Perfecto, Itana, muchas gracias, porque además tu intervención en representación del equipo, del grupo que trabajó, y estoy viendo a Encar en pantalla, que también participó en el grupo de trabajo, pues pone de manifiesto todo el trabajo que hicisteis, todos los que participasteis y todas las técnicos que estuvisteis esos días colaborando en el programa, ¿no? Y un poco tu intervención viene a presentar esos frutos, ¿no? Que además, como os comentaba, vamos a continuar trabajando con todas vosotras y con todos vosotros este año con la segunda parte del grupo de trabajo. Y además, como está también en la sesión, veo a Pepa del Gal Xúquer, que es uno de los territorios en los cuales este año empezamos con la misma fase, con la misma metodología que aplicamos en vuestros territorios el año pasado. Así que, bueno, Aitana, muchas gracias por tu intervención y, bueno, en pantalla, pues muchas gracias por haber participado también y al resto también.
Bueno, continuando con la presentación de las actividades, voy a dar el paso de la palabra a Ramón Fernández de Valencia para que continúe mostrándonos cuáles van a ser las líneas para este año. Ramón, cuando quieras. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Os voy a comentar un poquito, seguro que ya conocéis alguna de las líneas que ya empezamos a desarrollar en 2020 e incluso desde 2018 que venimos desarrollando, y un poco seguimos trabajando para aportaros valor, sobre todo a vosotros y a vosotras en vuestro trabajo del día a día referido a los emprendedores. Perdonadme por el sofoco, ¿vale? Es que he venido corriendo que se me había olvidado una cosa, ¿vale? En primer lugar, os voy a hablar recordad, estamos trabajando con el Big CEI, ¿vale? El Business Innovation Kit, que básicamente lo que persigue es proporcionaros herramientas, proporcionaros metodologías que podéis utilizar en vuestro día a día para ayudar a emprendedores y emprendedoras y empresas de vuestro entorno, para ayudar también a enriquecer y a desarrollar vuestros territorios, ¿de acuerdo? Para ello hemos desarrollado, y como ya conocéis, herramientas para las 3 principales fases de desarrollo: la fase de idea, la fase de startup y la fase de scale, de escalado empresarial, ¿vale? ¿Y qué hemos hecho en este año 2020? ¿Vale? Hemos desarrollado una serie de ciclos online para capacitar más facilitadores tanto en Big Idea como en Big Startup. Hemos hecho un ciclo de cada. Para aquellos que no les dio tiempo o no pudieron inscribirse en las acciones de formación para facilitadores en 2018-2019. Este año, ahora os lo comentaré, tenemos previsto hacer otro también, hacer un ciclo de Big Idea y un ciclo de Big Startup también un poco para repescar a todos aquellos que no pudisteis asistir a las sesiones estas de capacitación como facilitadores. En 2020 hicimos también una serie de sesiones verticales, ¿vale? Centradas en trabajar Big Idea en el sector agro y en el sector turismo, ¿vale? Con vosotros y con vosotras. Y por otra parte también hemos trabajado en la aplicación de Big Idea como una herramienta para fomentar el desarrollo de la forma de pensar emprendedora en institutos y centros de formación profesional, en colaboración con la Dirección General de Formación Profesional. ¿Qué es lo que queremos hacer este año? Queremos, como os he dicho, hacer otra sesión de un ciclo de Big Idea y un ciclo de Big Startup para facilitadores. Por otra parte, hacer más Bigs sectoriales, igual que hicimos el AgroBig y el TurisBig. Hacer Bigs específicos, igual que hicimos el Big Idea para centros de formación profesional. Hacerlo para otros colectivos que nos vayáis diciendo y que nos vayáis mostrando el interés que tenéis en vuestro territorio. ¿Vale? También vamos a hacer sesiones específicas de herramientas concretas Big, ¿de acuerdo? Es decir, dentro de todos aquellos que habéis hecho las sesiones de facilitadores y de mentores, sabéis que hay muchas herramientas, pues vamos a seleccionar una serie de herramientas clave y herramientas críticas para profundizar en su utilización y que sobre todo vosotros y vosotras podáis luego trabajarlas con emprendedores y emprendedoras o con pymes de vuestro territorio para ayudarles a desarrollar. Vamos también a evaluar si realmente os resulta interesante que hagamos también sesiones de Big Scale, ¿vale? Que es la fase de empresas en escalado, porque una de las cosas que hemos visto trabajando con vosotros y con vosotras es que, digamos, vuestro entorno en vuestro día a día, en lo que toca la fase vuestra área de trabajo de emprendimiento y pyme, el tema de escalado empresarial lo tocáis menos. Y también vamos a hacer shadow mentoring, es decir, acompañaros, ¿vale? En la mentorización a emprendedores y emprendedoras, ¿vale? Para ayudaros un poco a que ganéis soltura en hacer esto, ¿no? Hemos también imprimimos en 2020 el kit de Big Startup y el kit de Big Scale, ¿vale? Todos aquellos que participasteis en las acciones de Big Startup lo habréis recibido o estáis a punto de recibirlo, y los que participasteis en las sesiones de Big Scale exactamente igual. ¿Vale? Y lo recibiréis obviamente también aquellos que las hagáis este año. Tened en cuenta que todo esto está en formato físico, pero lo tenéis siempre en formato en PDF
¿vale? En formato electrónico para vuestra descarga absolutamente free, ¿vale? Y descargable cuantas veces queráis y para trabajarla como vosotros queráis, que este es el objetivo realmente, ¿vale? Hemos añadido también en 2020 un nuevo BIC, que es el BIC EXO, ¿vale? Para organizaciones exponenciales, ¿vale? Un poco para escalado exponencial, con lo que ha aumentado mucho más la oferta de metodologías, manuales, herramientas, como os digo, acceso gratuito para todo el ecosistema, tanto para vosotros y vosotras, agentes, como para emprendedores y emprendedoras y pymes. ¿Qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a continuar haciendo? Vamos a seguir trabajando en cómo aplicar todo esto para salir de esta difícil situación en la que estamos y en la que estaremos probablemente si se cumplen un poco las previsiones de problemas económicos que podamos tener como consecuencia de este COVID. ¿Vale? Vamos a también trabajar en llegar a más territorios, es decir, ir a aquellos sitios donde no hemos podido ir hasta ahora para, digamos, facilitar que todos y todas tengáis acceso a estas metodologías. Vamos a profundizar en función de lo que vosotros y vosotras necesitáis, ¿vale? Para sacarle más partido a aquellas herramientas que consideréis más útiles y que consideremos conjuntamente más útiles, y verticalizar, es decir, buscar aplicaciones concretas, usos concretos para problemas concretos de estas herramientas. También, como comentaba también Jesús al principio y Julia, estamos también desarrollando acciones para impulsar recuperación de empresas innovadoras, fundamentalmente iniciada en 2020 con la creación de un mapa de empresas tractoras e innovadoras geolocalizadas, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer este año? Y esto ya está, quiero decir, y es un mapa que podéis consultar, ¿vale? Tenemos, como veis ahí, 333 empresas tractoras en la Comunidad Valenciana y 2.259 innovadoras, ¿vale? Y, digamos, ese es el primer paso, es decir, ubicar y localizarlas. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a hacer con el apoyo de IBACE? Este año los 3 CEIs. Vamos a establecer y a diseñar y desarrollar metodologías para que se dinamice el contacto y la actividad entre empresas tractoras, que son aquellas empresas grandes, con capacidad de tracción, con capacidad de contratación a startups, y por otra parte empresas innovadoras, sean startups o no, ¿de acuerdo? Es decir, independientemente de la fase en la que estén, pero que tengan elementos innovadores incorporar. Y esto con el fin de, por una parte, contribuir al crecimiento y al desarrollo de las empresas, pero por otra parte también contribuir al desarrollo de un tejido sólido, innovador en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, hay una serie de parámetros que hemos utilizado para definir empresas tractoras e innovadoras. Son criterios objetivos que se van a ir modificando probablemente a lo largo del tiempo, y un poco lo que buscamos es también que, bueno, enriquecer este mapa con la ayuda vuestra, con la ayuda de las empresas, etcétera. Es importante, y por eso hemos dejado aquí los criterios, para que sepáis que el estar incluidos aquí en este mapa no es un tema aleatorio ni es un tema arbitrario, sino es un tema de responder a una serie de requisitos que son requisitos de partida, ¿de acuerdo? Pero como os he dicho, se trata de un mapa que va a ir evolucionando, es decir, el concepto de empresa tractora probablemente lo vamos a ir depurando, y el concepto de empresa innovadora absolutamente también, y vamos a ir incorporando nuevas empresas, nuevas compañías, para al final, digamos, crear que el mapa este sea una base sólida de colaboración. Y entre ellas, como estas fórmulas de colaboración, vamos a desarrollar fundamentalmente 3 líneas. Una es detectar sistemas que se utilizan en otras partes del mundo para dinamizar la interacción empresarial en relación con aspectos innovadores. Por otra parte, el programa CV Inno, ¿vale? Que vamos a desarrollar conjuntamente entre los 3 CEIs, y cada uno de ellos vamos a trabajar en la identificación de retos sectoriales en un sector concreto, ¿vale? Para a partir de aquí desarrollar un método para fomentar la interacción que luego digamos, rodará solo, y luego un programa piloto de hub de innovación colaborativa, digamos, que lo que busca es, en vez de buscar colaboración vertical, buscar colaboración transversal, ¿de acuerdo? Es decir, más allá de los sectores. Y ya, bueno, con estas pinceladas, porque esto daría mucho para hablar, pero que ya os iremos contando y nos podéis preguntar. Recordad, cuando acabemos la sesión,
podéis preguntarnos todo aquello que queráis y como bien ha dicho Julia, como bien ha dicho Jesús, como bien ha dicho Jordi, como bien ha dicho Aitana, es decir, contactad con nosotros y con nosotras de forma habitual por cualquier canal, por el canal de agentes que en la web del ecosistema, contactar por correo electrónico, por contactar por teléfono, decirnos cosas, ¿vale? Queremos, y como comentaba también José, queremos saber qué es lo que necesitáis, ¿vale? Para a partir de ahí ayudaros a cubrir esas necesidades. Jordi, cuando queráis. Jordi y Pablo. Vale, perfecto. Ramón, pues mira, si te parece, descomparte pantalla y comparto yo a continuación. Genial. Vale, os voy a compartir la mía. Perfecto, pues mira, vamos a continuar presentándoos las líneas para este 2021 con el programa de fortalecimiento de agentes, que como sabéis es el marco en el cual agrupamos todas las actividades que están dirigidas a vosotros y a vosotras. Mira, en 2020, el año pasado, como bien os comentaba Jesús al principio, se hicieron 69 sesiones dirigidas a agentes, principalmente en las cuales participasteis 859 agentes del territorio y además otras empresas y emprendedores que también se quisieron sumar a estas iniciativas. Bueno, en definitiva, ya os digo, fuisteis más de 800 los agentes que participasteis en las actividades que se programaron a lo largo del 2020. Para este año, en pantalla tenéis un calendario tentativo, es decir, la distribución en tiempos, en actividades que nos estamos planteando para este 2021. Como podéis ver, los grupos de trabajo de los cuales os hemos comentado de identificación de necesidades territoriales, nuestro objetivo es empezar ya en el mes de abril. Los BIP, como os ha comentado Ramón, también van a empezar en el mes de abril. La programación de sesiones se van a desarrollar a lo largo de todo el año. Vamos a hablar a continuación sobre los focus y los foros de emprendimiento y también los tenemos ya programados a partir de las próximas semanas. Y el Congreso de Desarrollo Local, los ciclos de diálogos con el territorio, el programa de capacitación de agentes, los cuales también nos daremos unas pinceladas, también va a empezar ya la programación de las sesiones. De todas ellas os vamos a ir informando, como bien os comentaba Ramón, a través del boletín de agentes de la comunidad, de la propia comunidad de agentes, a través de nuestras redes sociales, de nuestros portales web, para que podáis participar en todas aquellas actividades que sean de vuestro interés y que seguro y esperamos que lo sean también para este 2021 como lo fueron en el 2020. Mirad, dentro de las actividades ligadas con los focus PYME y emprendimiento, durante el año 2020 en todo el territorio de Comunidad Valenciana se desarrollaron 35 encuentros empresariales, 35 encuentros focus PYME y emprendimiento. Fueron 11 en concreto desde esos 35. También se programaron 21 foros de emprendimiento con talento y se organizaron 3 foros Crecer Innovando. En total, estos 35 encuentros empresariales que se organizaron el año pasado bajo el prisma de Focus, agruparon 235 agentes, tuvieron un importante impacto en medios, con más de 260 apariciones, y fuisteis 159 de las entidades que participasteis en los comités de organización de estos eventos, aportando empresas, aportando líneas de directrices para los eventos, necesidades que tenéis en vuestros territorios y que a posteriori lo trasladamos al propio programa del evento. La dinámica para este año va a ser continuar con este tipo de encuentros y además invitaros de nuevo a que participéis en los comités de organización para que así desde los CEI podamos planificar y programar los eventos relacionándolos con aquellas necesidades que tenéis en el territorio y que tienen vuestras empresas. Mirad, como os comentaba, para 2021 los eventos van a continuar teniendo el formato online y en el ámbito ya de CEI Valencia, como sabéis que agrupa toda la provincia, el conjunto de la provincia de Valencia y las comarcas del norte de la provincia de Alicante, las comarcas de la Alcoya y el Comtat, vamos a programar 3 eventos Focus PYME y emprendimiento, con uno de ellos ligado con las startups, organizado con Valencia Startup, otro de ellos organizado con un ámbito más territorial, como puede ser, como os comentaba, las comarcas industriales de las comarcas centrales valencianas, Alcoya, Comtat, Valle del Valle de Folla de Castalla,
y un evento focus sobre el sector bio, que se organizará con Bioval. Además, todos los 3 trades de Comunidad Valenciana vamos a organizar la Semana Focus Pyme y Emprendimiento Comunidad Valenciana, que agrupará eventos en torno a esta línea de acción. Como os comentaba, os volveremos a invitar a que participéis en los comités de organización para llevar adelante todo este tipo de encuentros y que sean lo más provechosos posibles para vuestros territorios, para vuestras entidades y para vuestras empresas y vuestros emprendedores. Además de los focus como tal, vamos a continuar, como os comentaba, con los foros de emprendimiento con talento, en los cuales ya de una forma más específica, con una duración menor que un focus, se van a tratar necesidades y temáticas, problemáticas territoriales o empresariales que surjan o que se hayan acrecentado a partir de la crisis de la COVID-19. Y aquí vamos a centrar la atención en esta temática. Para ello, tenemos previsto programar 3 ciclos de los foros de emprendimiento con talento, con 3 sesiones cada uno. En total van a ser 9 sesiones, entre las cuales se van a distribuir o se van a organizar en torno a 3 ejes temáticos. Turismo, emprendimiento sostenible en el ámbito rural y oportunidades emergentes que no estén explotadas todavía y que puedan suponer oportunidades. Para los foros también nos convocaremos a los comités de organización y que podáis realizar todas las aportaciones para nutrirlos y que sean lo más provechosos posible, como os comentaba. Y en este sentido, como os decía Ramón, totalmente abiertos a que podáis participar, que podáis aportar ideas, que podáis aportar nuevos ejes temáticos incluso, y que podamos ir construyendo entre todos este proyecto, que es Focus Pyme y Emprendimiento. 2021 vamos a continuar con el programa online de capacitación de agentes. Como sabéis, durante el 2020 realizamos toda una serie de sesiones en las cuales participasteis y eran sesiones en las cuales os transferíamos herramientas para utilizar en vuestro día a día en los servicios de apoyo a atención de emprendedores y empresas. Las sesiones se van a continuar este año con el formato online, con aquello de facilitaros la asistencia, porque ya estamos acostumbrados todas y todos a este nuevo modos de sistemas de formación. Y el programa de capacitación de agentes se va a continuar centrando en las distintas áreas de gestión empresarial. Este año queremos profundizar un poco más en los contenidos de las sesiones, que vayan más allá de las sesiones grupales que mantuvimos en 2020 y que, como os comentaba Ramón, introduzcamos el Shadow Mentor, que es una dinámica con la cual, bueno, pongamos por caso que habéis participado en uno de los talleres del programa de capacitación de agentes, os hemos ayudado a conocer una herramienta, la habéis empezado a utilizar en vuestro despacho y, bueno, pues tenéis una sesión con un emprendedor o con una empresa que queréis utilizar esa herramienta y os gustaría que estuviésemos con vosotros y con vosotras en esa sesión que tengáis, ayudándoos a conducir la sesión, a aplicar la herramienta. Bueno, pues no habría ningún problema en que así nos lo pidáis, porque es lo que nosotros denominamos el Shadow Mentoring, ¿vale? Y en este caso, en el programa para el 2021, vamos a continuar con los talleres y lo que sí que queremos es dar más intensidad a ese apoyo, digamos, más personalizado que os podemos ofrecer con las sesiones de Shadow Mentoring. El Congreso de Emprendimiento e Innovación Territorial, que en 2021 llegaremos a la tercera edición, va a ser el final, ¿no?, de todas las actividades, la actividad final de networking entre agentes que tenemos programada para 2021. Como sabéis, en el año pasado tuvo lugar el segundo congreso, en el cual participasteis 143 agentes, se organizó un comité de organización, en el cual estuvisteis también 19 agentes del ecosistema. Como bien nos comentaba Ricardo y José Domingo al principio de la intervención, al principio de esta jornada, con las entidades con las cuales estamos lanzando el congreso, con el apoyo de muchas de vuestras entidades que participasteis en el comité y que tenéis presencia en el congreso. Pues bueno, como os comentaba Ricardo y José Domingo, por la mañana se hicieron los 3 grupos de trabajo con agentes y se identificaron 19 soluciones para ir trabajando y desarrollando en vuestros territorios. Y la sesión por la tarde fue el plenario, en el cual bueno, podemos conocer
proyectos que se están desarrollando en otros territorios, en Cataluña y en Castilla y León, y proyectos de nuestro propio ámbito territorial de Comunidad Valenciana y que pueden ser considerados proyectos de referencia, proyectos de éxito que podamos aplicar cada entidad en su propio ámbito. Bueno, pues como os comentaba, en 2021 tenemos programado el tercer Congreso de Emprendimiento e Innovación Territorial. Está pensado para finales de año, para finales de 2021, como en los años anteriores. Y los objetivos es crear ese punto de encuentro y de networking para compartir experiencias, reflexiones, casos de éxito de empresas, de proyectos que se hayan puesto en marcha para solventar, solucionar esta situación en la cual nos encontramos en un entorno post-COVID para este año y para años futuros. Muy ligado con el Congreso, con los agentes, con el Congreso de Innovación Territorial. El año pasado introdujimos también en colaboración con GRIDED y con Adelipse, en el marco del paraguas de las acciones con IBACE, el ciclo online de diálogos con el territorio. Y vamos a continuar este año también con esta iniciativa porque tuvo muy buena acogida. El año pasado hicimos 3 sesiones con David Pino, con Paco Alburquerque y con Juan Viesca, en las cuales sirvieron de punto de encuentro y de debate sobre distintas temáticas, sobre el futuro del desarrollo local, los fondos europeos para el desarrollo de proyectos o la innovación social, que fueron las temáticas que se trabajaron en 2020. Para 2021 vamos a continuar, como os comentaba, con el ciclo online, introduciendo nuevas temáticas y creando también este foro de encuentro y de debate y de networking entre agentes, que como también tuvo lugar el año pasado, será con un formato de nuevo, con un formato online. Y bueno, yo voy a descompartir la pantalla y le voy a dar paso a mi compañera Pablo Ceinos, que nos va a introducir todas las acciones, recursos ligados a los portales y a los recursos web que podéis utilizar y están a vuestra disposición para atender a emprendedores y pymes. Vale. Así que, Pablo, cuando quieras. Voy a ello. Vale, antes, bueno, vamos a acabar esta parte. Espero poder seguir teniendo la intensidad de mis compañeros y compañeras. Y nada, eso, queda un poquito. Luego, si queréis al final, que eso, 10, 15 minutos o 12 minutos creo que quedan, al final hacemos toda la parte de intervención. Es decir, y ahí ya cada uno de todas las personas que estáis, que podéis ir aportando, haciendo todas las aportaciones, todas las dudas y todos los comentarios. Aparte de hacerlo aquí en esta reunión, también luego os enviaremos por correo tanto la presentación y si nos da tiempo el vídeo, y si no podéis responder directamente el correo con algunas de las apreciaciones que queráis hacer o participar en todo lo que queráis participar o todo lo que os hemos ido pidiendo feedback a lo largo de esta sesión, pues lo vais comentando, ¿vale? Comentar que, bueno, voy a compartir la pantalla. Tenemos, en los comités de organización de los foros de talento, como tenemos ya las fechas consolidadas, os las paso, aunque luego si no os las pasamos en el propio mail, pero tenemos, luego os digo dónde está toda la información, que os lo hemos enviado también por boletín, pero tenemos el 15 de abril el comité de organización del foro de talento de emprendimiento sostenible en el ámbito rural, 15 de abril, el 22 de abril el de foro talento de oportunidades emergentes, ¿vale? Toda la parte, pues eso, va a ser de tecnología, de blockchain, inteligencia artificial, pero todas esas nuevas tecnologías pero aplicada a la pyme, ¿vale? Toda la parte de datos, por ejemplo, de Big Data y todo esto. Eso es el 22 de abril y el 29 de abril el comité de organización de foro talento del sector turismo, ¿vale? De los 3 que tenemos. Y luego el 19 de abril hay otra cosa, que es una sesión de Vic Online, ¿vale? De Vic de Vic Idea, de facilitador para agentes. Esas son las actividades que están ahora mismo publicadas, ¿vale? Simplemente quería recordar las fechas. Vale. ¿Se ve, no, Jordi? Pablo, te se ve en modo apuntes de PowerPoint. Bueno. Ahora, perfecto. ¿Ahora se ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Vale.
Pues nada, vamos a dar a la última parte, que son todos los portales recursos, lo que llamamos los recursos web para emprendimiento y para pymes, para eso, para ayudarles en el proceso de apoyo y ayuda tanto a emprendedores como a pymes. O sea, no solo los recursos son sobre todo para vosotros y también incluso para destinatarios finales, ¿no? Nada, tenemos aquí 3 cifras. Estamos ya en cifras de más de 111.000 usuarios registrados, más de, bueno, estos son datos de finales del año pasado, o sea, del 31 de diciembre, más de 8.000 empresas registradas y activadas, que muchas de ellas publican contenidos, empresas y entidades, hay de todo. Y las cifras han sido bastante buenas en el último año, como vemos los 30 millones de páginas vistas, casi los 2 millones de visitantes únicos y 3,5 millones de visitas, que configuran ya un portal muy consolidado de emprendedurismo innovador y también para la parte de innovación de pymes, ¿no? Ahí tenemos un poco la retahíla de información que podemos encontrar en Emprendengines, que sabéis que está ordenado por canales, entonces se puede ver la información de forma sectorial, o sea, solo geográfica de la provincia de Alicante, de la zona de Elche, o de la zona de Valencia, o de la zona de Castellón. Luego de la parte de España hay un canal solo para autónomos, hay un canal solo para management, un canal solo para desarrollo local, iniciativas de territorio de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante al final es que Emprendengines es un portal que ya tiene 10 años, pero ha ido moviendo y ha ido pivotando sobre todo su información. El año pasado hemos intentado, con todo lo del COVID, tenemos una sección todavía que le llamamos actualidad COVID, con todo lo que iba pasando, sobre todo claro, desde la perspectiva de emprendedores y de pymes, ¿no? Toda esa información le llamamos actualidad COVID y eso está en las homes, por ejemplo, de Emprendengines y de alguno de los TEIs. ¿Ahí qué queremos? Pues, por ejemplo, pues hemos activado todo el sistema de alertas y notificaciones de información de todo lo que está sucediendo pues con las declaraciones, las manifestaciones de interés de los ministerios con los fondos del Next Generation. Bueno, pues sabéis que ahora los ministerios lanzan manifestaciones de interés de diferentes sectores y temáticas. Por ejemplo, ahora está abierta la de inteligencia artificial, la de cambio climático. Bueno, pues todo eso se lanza manifestaciones de interés para que las entidades puedan mostrar su interés y sus aportaciones. Bueno, pues todo eso nosotros lo recogemos. Toda la parte de información europea de interés, no todo lo recogemos, pero creemos que lo interesante para los usuarios de Comunidad Valenciana, para los emprendedores y para las pymes, eso es lo que recogemos en Emprendengines. El año pasado creo que fueron casi 600 convocatorias de ayudas, concursos y premios. 600 convocatorias en un año son muchas. Pues igual no, evidentemente nosotros no somos un portal de ayudas, pero sí que cribamos esa información. Es decir, esas ayudas son solo las que creemos que interesan a nuestros usuarios. No colgamos todas, pero lo bueno es que colgamos concursos de Europa o premios a nivel España o a nivel Comunidad Valenciana o a nivel provincial y o a nivel local, que sí que creemos que es muy interesante porque lo que hacemos es cribar la información y facilitar esa información tanto a vosotros como a los usuarios de destinatarios finales, ¿no? Eso es un poco, creo que la importancia de Emprendengines. Por ejemplo, hemos activado toda la parte ahora con el plan Resistir, todas las ayudas locales que hay. Pues, ayer, mire, creo que hemos publicado casi 170 ayudas del plan Resistir, ¿no? Bueno, de toda la Generalitat Valenciana, de la parte de diputaciones y de las partes locales. Entonces, lo importante es, lo bueno que tiene Emprendengines es que te da una información muy buena a nivel Europa, a nivel España, pero también te da una información muy buena a nivel paiporta, por decirlo así, con lo cual cribamos un poco toda la L. Y ahí está la ventaja de Emprendengines, que criba toda esa información y os facilita la información. Vale, tenéis un poco lo que se ha publicado. Esta es la otra parte. Por una parte está la parte de noticias y por otra parte noticias, convocatorias, eventos, etcétera. Y por otra está la parte de recursos, ¿no? Toda esa parte de recursos que lleva más de 25 millones de visitas en esa URL directa que va a Emprendengines, a una página de Emprendengines que es recursosparaemprendedores.es. Y bueno, aquí tenéis un poco las cifras de lo que llevamos, los 78 manuales, que seguimos haciendo manuales, intentamos actualizar las guías, seguimos actualizando las fichas, las fichas las actualizamos todos los años, ¿vale? Que recordad que son los trámites para la creación de empresas y la puesta en marcha de las mismas. Y tenemos nuevos materiales como los cuadernos de trabajo, las videocápsulas, el autodiagnóstico de sostenibilidad o el plan de empresa online que lo hemos actualizado también. Destacamos 3, que son justo estas 3, pero tenemos
varios recursos que hemos hecho el año pasado y estamos ahora con ellos. Pues eso, el test de sostenibilidad para pymes, ¿vale? Que es un autodiagnóstico para pymes, que lo que te hace es, los autodiagnósticos, si los conocéis, no solo te dicen cómo están, sino te dicen condiciones de mejora, ¿no? Pues ese ha sido una aportación de finales del año pasado y la verdad es que está funcionando muy bien porque ahora mismo si no es el único que hay en España, casi es el único. Hay uno muy bueno en Chile y el nuestro la verdad es que está muy consolidado, lo ha desarrollado la Universidad de Valencia, la Cátedra de Economía de Bien Común. Como ejemplo, una infografía de las fases de emprendimiento, lo que queríamos recoger en una infografía era los diferentes agentes públicos y privados de la Comunidad Valenciana, cómo afectan en las 3 fases de emprendimiento. Y el manual de teletrabajo, por ejemplo, que nos pareció interesante, lo publicamos en abril del año pasado, un poco para ayudar a la gente a poder teletrabajar de una forma lógica y normal y productiva, sobre todo. El chatbot, que lo estamos potenciando ahora todavía más, el año pasado fueron 7.000 conversaciones contestadas, que ahí veis ahí un poco los porcentajes de las consultas que nos llegan en Pernet Junts, sobre todo la parte de ayudas y de gestión empresarial y de la parte de recursos también. Continuamos con toda la parte de entrevistas a agentes del ecosistema, ¿vale? Que nos parece interesante poner en valor todo el trabajo que hacéis vosotros y sacarlo a través de entrevistas en Pernet Junts, entrevistas personalizadas con vosotros, que no tanto es con la entidad en la que trabajáis, sino con vosotros como personas, como agentes. Pues eso es lo que queremos plasmar a través de estas entrevistas y sobre todo plasmar el trabajo que se dé a conocer al resto de la sociedad, ¿no? Un poco el trabajo que hacéis o hacemos desde los despachos y desde las entidades. Está el portal web de Ecosistema de Emprendimiento de la Comunidad Valenciana, que es donde está la comunidad de agentes, que ahí tienes un poco las cifras. Todo lo que hemos visto y toda esta información, acordaos que en la comunidad de agentes, que es como un internet para vosotros, ahí está toda esta información. Ahí podéis acceder incluso a lo que hemos dicho, a esas actividades que os hemos ido enviando, y toda esa información la tenéis ahí volcada. También la parte toda la parte de benchmarking territorial, también la tenéis aquí y todo esto. Esta comunidad de agentes es común para todos los agentes de Comunidad Valenciana, ¿vale? Y ahí podéis entrar, los cerca de 1000 agentes que tenemos ahora mismo consolidados en toda la Comunidad Valenciana. Y luego lo que hemos hecho es, en el canal de CEI Valencia, ahí hemos hecho una pestaña que pone agentes ecosistema. Lo digo para facilitar la información. Aquí podéis acceder y si no tenéis la información, también en el canal de CEI Valencia, en la web de CEI Valencia, hay una pestaña que se llama Agentes Ecosistema y ahí tenéis la información directamente solo de lo que afecta al territorio CEI Alcoy Valencia, ¿vale? La provincia de Valencia y la zona norte de la provincia de Alicante. En cualquiera de los dos, si no recibís el boletín lo enviamos el lunes, creo, el lunes. Si no lo recibís, pues nos lo decís y os inscribimos en la comunidad de agentes. Esto es un poco la representación del tipo de recursos que hemos hecho el año pasado. Y este año pues, seguiremos activando nuevos recursos. Y ya para acabar, nada, el mapa de entidades. Nada, simplemente el año pasado lo que hicimos es toda una reformulación en parte de diseño web, sobre todo nos enfocamos en eso, también para la parte de móvil y la accesibilidad para el uso del mapa. Hemos mejorado mucho la parte de accesibilidad y usabilidad de la aplicación. Y nada, estamos ya en 700, bueno, cada año crecemos un poco menos, porque ya quedan muy pocas, pero bueno, tenemos ahora mismo sedes activadas 784, de las cuales 169 están en la provincia de Alicante, 126 están en la provincia de Castellón y 489 están en la provincia de Valencia. Y acordáis que se puede buscar tanto por la localización geográfica que está geoposicionada, tanto por localidad como comarca como por provincia y por el tipo de recurso y la cadena de valor. Es decir, el tipo de recursos es el tipo de entidades que hay en el mapa. Si es una aceleradora, si es un ADL, si es un vivero, pues ese tipo de recurso. Y luego la cadena de valor, que son las 3 fases de emprendimiento. Es motivación empresarial, si es creación de empresas o si es consolidación.
De todas esas, por nuestra parte, son 518 activadas y analizadas y 106 en el 2020. La URL tenéis ahí abajo, mapaemprendimientocv.com. Este es el tipo de recursos que se desglosan los más de 700 sedes que tenemos en marcha. Y aquí hemos traído un poco como ejemplo una de las fichas, ¿vale? En el mapa, entonces puedes entrar en la ficha de entidad y esta es la ficha de entidad de la Mancomunidad Camp del Turia, por ejemplo, y lo que aparece a la izquierda, que es un gráfico, es el gráfico de esa intensidad de servicio que decimos. Es decir, no solo te dice quién ayuda, en qué ayuda, dónde ayuda, o sea, dónde está, sino cómo ayuda, ¿vale? Y esa es la intensidad de servicio, es decir, tanto en motivación, en creación, en consolidación, el grado de apoyo de esa entidad, de intensidad de servicio. Es decir, hay entidades que pueden, como el CEI, puede apoyar a nivel básico en internacionalización, pero no puede dar un apoyo mucho más avanzado porque no es experto en eso, con lo cual un apoyo medio, un apoyo avanzado en internacionalización, pues serán ya pues IVAC Internacional, o el ICES o las cámaras de comercio. Pero el CEI sí que puede ofrecer un servicio básico en internacionalización. Pues esa es la idea de la intensidad de servicio y de ese gráfico, y se puede comparar con entidades de otro tipo, de su tipo, o entidades de otro tipo, de la comarca, de la provincia, etc. Os hemos puesto esta como ejemplo para que veáis un poco que ahí está no solo la información de la entidad y su intensidad de servicio, sino todo lo que van publicando, que bueno, eso está abajo y no se ve, pero bueno, se puede entrar en la web. Simplemente para que veáis, por ejemplo, la Mancomunidad Camp del Turia publica sus contenidos, publica sus eventos y de vez en cuando también hacen entrevistas a usuarios y lo publican en Emprended News ellos mismos. Bueno, pues esos contenidos llevan 80.000 visitas dentro de su site de Emprended News, que es lo que tenéis todas las entidades del ecosistema, ¿vale? Lo digo por eso, por animaros también a que podáis publicar todo aquello que queráis dar a conocer a la comunidad Emprended News, que son más de 15.000 visitas día, y nos lo hacéis y lo publicáis y nosotros ya lo viralizamos por redes sociales, etc. Esta es la intensidad de servicio. Si alguna entidad no nos hemos puesto en contacto con vosotros, o incluso si hay alguna entidad, que creo que estéis todas dadas de alta en el mapa, si ve que no está, que nos lo diga y nos ponemos en contacto con vosotros. Y por mi parte, poco más. Bueno, los datos de contacto ya los tenéis. Os los dejamos ahí, como os vamos a enviar un mail también de todas formas. Dejo de compartir. Y nada, abrimos, no sé si en el chat hay algún comentario ya, y si no, pues nada, os damos paso, y el que quiera intervenir o que hable directamente, que levante la mano. ¿Qué dices, Lourdes, que es mejor? Bueno, Lourdes no sé si está o no me oye. Nada. Sí, pues, perdona Pablo, sí, estoy, que no te había... Nada. Vale. Pues eso, o levantáis la mano o habláis directamente, lo que queráis. Abrimos paso a vosotros, ¿vale? Manos levantadas no hay. De todos modos, si alguien, pues por el motivo que sea, no puede abrir micro o cualquier cosa, por el chat también estamos pendientes y podemos leer lo que queráis aportar, dudas, si tenéis alguna duda de lo que hemos comentado. Mira, Pablo, en el chat, Almudena Gonzalo, buenos días, ¿las acciones de este año serán todas online? Sí. Sí, todas online. La previsión en estos momentos es hacerlo todo online. Luego, a lo mejor, después de verano, se mirará o se revisará, pero en principio todo lo que está previsto es online. Bueno, o hemos sido muy claros o no tenéis dudas. Nada, bueno, lo que queráis, activar la cámara si queréis.
y así ya nos vamos... nos vamos despidiendo. Habéis sido muy claros, Pablo, Jordi, todos. Ha quedado muy claro todo. No hay muchas dudas. Como también conocemos ya los programas y todo, pues es fácil seguiros. Como nos vais a mandar la presentación, eso sí que es interesante. Sí, claro, sobre eso. Sobre la propia presentación o sobre la propia tal, pues eso, cualquier comentario nos lo enviáis por mail, porque si hay alguna gente que os prefiere enviarlo por mail y ya está. Y una duda, antes los focus tenían un enfoque territorial en colaboración con alguna entidad local o tal. Ahora ya eso ha cambiado, ¿no? Al ser tema online cambia, ¿no? Ha cambiado por el COVID. O sea, el año pasado lo que pasa es que nosotros ya lo hicimos directamente el cambio y, por ejemplo, CEI Castellón y CEI Elche tardaron un poco más en hacerlo, pero la idea era, claro, es que al final vimos que hacer un impacto territorial online pues era muy complicado y preferíamos, porque además el año pasado, por todo lo que ha pasado, preferíamos juntar necesidades territoriales de diferentes agentes, pues nos parecía más interesante, ¿no? Que, claro, pues cuando no había COVID sí, lo podías hacer territorial y con unas cosas muy concretas de ese territorio. Y sobre todo, al final los focus, toda esa parte, y lo importante es también el networking que se genera entre ese territorio, entre esos agentes. Entonces, lo que pasa es que el año pasado, como había tantas problemáticas, preferíamos hacerlo tangencial, es decir, bueno, pues hacemos esas reuniones online, hacemos esos eventos online, pero intentando juntar territorios que tengan esa misma problemática. Y de ahí salieron los foros estos del talento. Entonces yo creo que, de momento, sí que hay alguno territorial, se siguen haciendo algunos territoriales, por ejemplo, la zona de Colla-Contat se sigue haciendo territorial, pero lo demás los hacemos ya sectoriales. Sí, lo que sí que continuamos es contando con los agentes para los comités de organización, aunque, como bien comenta Pablo, no sean con ese enfoque tan territorial, aunque sí que en el caso del Alcoya-Contat, del Baida y la Joya, como os he comentado, sí que tiene una marca más industrial, con llegar a este territorio, que, bueno, que participa Javier, como sabes, Javier Nojuempa en el comité de organización, y salvo en este caso que sí que es un poco más territorial, aunque los eventos sean online, vamos a contar con todos vosotros y con todas vosotras para los comités de organización, eso sí. Sí, ahí de la idea siempre es eso, como hemos trabajado siempre, ¿no? Los CEIs, es decir, pediros colaboración en todo aquello que hacemos, pediros feedback, que nos vayáis diciendo. Por ejemplo, el mapa de entidades, pues ahora teníamos pensado este año pues abrir un debate de hacia dónde vamos con el mapa, cómo lo podemos hacer crecer, porque al final hacer mapas de calor, incluso a nivel comarcal, a nivel de intensidad, es decir, vale, el mapa está bien, pero ¿qué más se puede hacer? ¿No? Pues al final es eso, pero es igual, nosotros podemos pensarlo, pero lo que nos parece siempre más interesante es que vosotros opinéis sobre eso. ¿Qué os gustaría que estuviese representado en el mapa de vuestras entidades? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que podría ser útil para los emprendedores o para las pymes en ese mapa? Bueno, pues eso es lo que queremos llegar. Y, por ejemplo, pues abriremos un grupo de trabajo para eso y se apuntará también quien considere y quien quiera para poder hacer crecer el mapa hacia el sitio que sea, ¿no? Pues eso es lo que es un poco la intervención que os pedimos, aparte de que vosotros podáis aportar buenamente lo que consideréis, lo que vayáis viendo de lo que vayamos haciendo. O sea, el programa está conformado, pero eso quiere decir que no podamos pivotar. Evidentemente tenemos que tener una previsión de lo que vamos a hacer, pero evidentemente lo podemos modular o lo podemos girar en base a lo que vosotros consideréis. ¿Más comentarios? Una duda más en relación con el mapa de cooperación de empresas, ¿la inclusión de empresas en ese mapa ha sido a iniciativa vuestra o también, por ejemplo, en el caso de empresas innovadoras os podemos pasar empresas para que las incluyáis o las empresas se pueden poner en contacto directamente si quieren? Vale, Almudena, te contesto yo si os parece. A ver, lo que hemos definido en principio ha sido unos criterios para incluir en el mapa. Es decir, por una parte, empresas tractoras pues, que cumplen una serie de características de tamaño, de nivel de crecimiento, etc. Y desde el punto de vista de empresas innovadoras, unos criterios que están en la presentación y que también están en la propia web, que es empresas que hayan recibido alguna ayuda relacionada con la innovación en los últimos 5 años, si no recuerdo mal, que tengan el sello PYME Innovadora,
que tengan el sello IBT de ANSES, no recuerdo, hay una serie de requisitos. Como he comentado, digamos, en principio las empresas que hay cumplen esos requisitos y para que una empresa entre en el mapa tiene que cumplir esos requisitos en este momento. Pero tal como hemos comentado, son requisitos que están en revisión, es decir, estos han sido unos requisitos de partida que nos permitían hacer una primera selección y una primera carga para poner a rodar el mapa, pero otra cosa es que obviamente sabemos que esos requisitos no cumplen ni recogen para nada todas las empresas innovadoras que hay en la comunidad, que hay muchas empresas que quedan fuera porque no cumplen uno de esos criterios. Lo que vamos a ir haciendo es, y estamos perfectamente abiertos, Almudena, y con vosotros y con cualquiera, es que nos digáis, oye, pues podríais incorporar también este requisito, es decir, no tanto el decir, bueno, y decirnos, mira, porque esta empresa cumple este requisito y pensamos que es súper interesante, ¿no? Entonces, esto nos da pie a nosotros para ir revisando los requisitos, ¿vale? Y poder ir ampliándolo, porque al final de lo que se busca es que obviamente tampoco estén todas las empresas de la comunidad ahí, pero sí todas las empresas que tengan, que sean innovadoras y que puedan aportar innovación al resto. ¿Vale? Entonces, ahí absolutamente abiertos, tal y como he comentado en la exposición, a que nos digáis, oye, ¿podríais también incluir o se podría también incluir este criterio? O tengo esta empresa que no cumple ninguno de esos criterios, pero pensamos que sí que puede ser interesante que esté. Pues eso obviamente nos lo comunicáis con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que en este momento los requisitos son los que hay y tienen que ser por narices requisitos objetivos, ¿vale? Y contrastables y medibles, y que esos requisitos, si vemos que, ya sabemos que nos dejamos empresas fuera y que son unos criterios muy restrictivos, ¿vale? Pero que esos criterios iremos añadiéndolos a medida de que también nos vayáis un poco dando vosotros y vosotras vuestro pulso, ¿vale? De un poco de las empresas de vuestro entorno, ¿vale? Quiero decir que es un mapa dinámico, ¿de acuerdo? Y que lo que pretende es enriquecerse con lo que digáis vosotros, siempre y cuando establezcamos unos requisitos objetivos, ¿vale? Y coherentes, que al final no sea un coladero de absolutamente todo, porque entonces pierde valor, ¿vale? Pero bueno, obviamente abiertos a cualquier sugerencia. Almudena, gracias. Gracias, Ramón. Pablo, en el chat Pilar tiene una duda. Pregunta cómo actualizar la ficha. ¿Cómo actualizar su ficha? Sí. Pilar de Aesales. Pilar de Aesales, sí. Ah, vale, pues nada, yo creo que sí, además Pilar esto es como Facebook, ¿vale? O sea, en Facebook tú tienes tu parte de usuario de Facebook personal y puedes tener la fanpage, ¿vale? Que es la página de empresa, por decirlo así. Pues esto sí, en Emprende News es igual. Tú en Emprende News tienes tu usuario personal y aparte la ficha de la entidad o de la empresa, ¿vale? Y esa ficha de entidad o empresa tiene X usuarios que pueden administrarla, ¿vale? Usuarios registrados. Pues esto es igual, ¿vale? Entonces simplemente lo miraremos ahora, Pilar. Miramos ahora el estado de situación de tu ficha, pero directamente es con tu usuario y contraseña. Si entras en Emprende News o entrando en el link que has pasado, que es tu entidad, arriba a la derecha, si puedes editar es que tienes permisos, si no puedes editar es que no tienes permisos. Pues, si no te damos permiso nosotros, y ya está. Y ahí puedes configurar todo lo que quieras. Es decir, esa parte fija, que es la que tú envías, es la información de contacto de la entidad, a qué se dedica, dónde está el logo, los datos de contacto, etcétera, etcétera. Y luego está que podáis publicar contenidos, ¿vale? Que eso está debajo de la ficha, se van publicando todos los contenidos que vais publicando en Emprende News. Pues nada, ahora lo miramos, Pilar, y te decimos. Pues si no hay nada más, creo que estaba Jesús. Jesús, ¿estás por ahí? El micro, Jesús. Vale. Bueno, yo me acabo de incorporar porque estaba en otro webinar con la sección de Business Angels, pero en fin, por lo que veo, es decir, ha sido muy interesante lo que habéis tratado, pero creo que Pablo, mejor tú que has estado a lo largo de todo eso, si quieres clausurar con algún comentario global. No, bueno, clausurar la clausuro, pero nada, bueno, agradeceros sobre todo el trabajo. La verdad es que es muy fácil trabajar con vosotros y vosotras, con los agentes del territorio. Sabéis que además nos gusta mucho nuestro trabajo y eso, y toda la parte que compartimos con vosotros, todo lo fácil que lo hacéis. Y eso, y volver a emplazaros a
a que estamos aquí, a que nos uséis todo lo que podáis y eso, y participar en todo lo que estamos haciendo. Sé que vuestras agendas son bastante intensas y estáis siempre muy ocupados. El año pasado, si os acordáis, abrimos ya incluso sesiones de tarde, que algunos nos llamasteis locos, pero porque creíamos que incluso para formación o cosas muy concretas, por ejemplo, hubo un taller enfocado para vosotros, pero cómo ayudar en marketing digital, aunque sean con pequeñas nociones, para emprendedores y para pymes, ¿vale? Saber todo el lenguaje de marketing digital y un poco cómo van las cosas. Y esas sesiones empezamos a hacerlas por las tardes, a partir de las 5. ¿Por qué? Porque hay muchos de vosotros y vosotras que dijisteis que por la mañana es casi imposible acudir a forma. A lo mejor es una cosa así concreta, una reunión, una hora o algo así, sí, pero acudir a una formación en la que tenéis que estar mucho más centrados y aprovecharla, que preferís horario de tarde, aunque no estéis trabajando, estéis en casa o lo que sea. Entonces, bueno, abriremos esas cosas también. Creo que también haremos formación intentaremos hacer mixtas por la mañana y por la tarde, pero bueno, que abrimos eso y nos comentáis, incluso hemos hecho formaciones a mediodía también, bueno, que lo que queráis. Poco más. Si no... Eso, por mail, ¿vale? Si no queréis nada más, por mail os podéis decir lo que queráis y eso, os emplazamos a los comités de organización que están en abril, lo tenéis en la página web del CEI, en la pestaña de agentes de ecosistema, y el sistema para todas las actividades de agentes, salvo los focus y los foros que están abiertos también al público en general, todas esas actividades de agentes, siempre se os va a pedir el código de inscripción, ¿vale? Que es ECOAGEN21, siempre va a ser el mismo para todo el año. Sí que es cierto que CEI Elche tiene otro código y CEI Castellón creo que también. Pero bueno, eso como os lo vamos enviando y si no, siempre por mail nos pedís el código y os lo damos, ¿vale? Pero simplemente porque así, como estas actividades son solo para agentes, así pues siempre tenemos más controladas al público y no se nos cuelan gente que no es agente, valga la redundancia. Pues nada más, muchas gracias y seguimos. Fabinco. Un saludo.